Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión, a una nueva temporada de Horizonte Sur Global, este espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a arrancar repasando algunos de los principales títulos del mundo. Chile, se rechazó el quinto retiro de las AFP. La Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley que autorizaba este retiro sin condiciones del 10% de las cuentas individuales de pensiones. La votación obtuvo 70 votos en contra y 70 a favor, pero para ser aprobada necesitaba al menos 93 afirmativos. Al tratarse de un proyecto del Poder Ejecutivo, el presidente Gabriel Boric puede elevar el proyecto para que sea evaluado por el Senado. Desde la llegada de la pandemia se autorizaron 3 retiros similares. El sistema privado de fondos de pensiones fue impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet y consiste en obligar a cada persona empleada a aportar el 10% de su sueldo. Orden judicial para extraditar a Julian Assange. La defensa del fundador de Wikileaks tiene hasta el 18 de mayo para apelar la decisión. El Poder Judicial de Estados Unidos quiere juzgar al australiano por la difusión de documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses, que revelaron violaciones a los derechos humanos cometidas durante las guerras de Irak y Afganistán. Si es declarado culpable, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel. El 14 de marzo, la Corte Suprema Británica había desestimado un recurso pedido por Assange. Sin embargo, es la ministra del Interior británica, Priti Patel, quien tiene la última palabra en cualquier extradición. Honduras. Extraditaron a Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. La Corte del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra el exmandatario y será juzgado por 3 actividades delictivas vinculadas al narcotráfico: el uso y tenencia de armas de fuego, conspiración y participación dentro de una red que tenía como principal objetivo transportar 500.000 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Hernández, que fue presidente entre 2014 y 2022, estaba detenido desde febrero de este año en una unidad especial de la Policía Nacional, luego de que el país del norte ordenara su detención provisional con fines de extradición. Su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, cumple una cadena perpetua por delitos similares. Estados Unidos alentó a fortalecer militarmente a Ucrania. El mandatario estadounidense anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania por $800 millones. Según Biden, el envío de armas tiene como objetivo aumentar aún más la capacidad de este país para luchar en el este y la región del Donbass. A su vez, el Pentágono llamó a una reunión entre países aliados para fortalecer militarmente a la defensa ucraniana. La convocatoria está programada para el 26 de abril en la base aérea de Ramstein, Alemania. Por su parte, el subcomandante de las tropas del Distrito Militar Central de Rusia, Rustam Minekayev, adelantó en conferencia de prensa que las Fuerzas Armadas rusas planean obtener el control sobre las regiones del Donbass y del sur de Ucrania en el marco de la segunda etapa del operativo militar. Ahora vamos a hacer un breve corte y luego vamos a hablar sobre el balotaje que va a tener Francia este domingo entre la candidata Marine Le Pen y el actual presidente Emmanuel Macron. Ambos lideraron las elecciones realizadas el 14 de abril. Vamos a un corte y seguimos con Horizonte Sur Global. Continuamos con Horizonte Sur Global y como anticipábamos vamos a hablar de Francia porque el pasado 10 de abril hubo elecciones en ese país, elecciones en las cuales, como viene sucediendo, como sucede habitualmente, ninguno de los candidatos consiguió más del 50% de los votos, por lo cual los dos primeros
se enfrentarán en un balotaje que es justamente este domingo. Vamos a repasar ahora brevemente los resultados del 10 de abril. Ahí, como vemos en pantalla, Emmanuel Macron, actual presidente de la Nación, obtuvo el 27,8%, seguido por Marine Le Pen, que obtuvo un poco más del 23%. Esto significa que ambos candidatos se volverán a enfrentar como sucedió en las elecciones anteriores, que fueron las del 2017. Hay que remarcar también que el tercer lugar estuvo muy cerquita de Le Pen. Se trata de Jean-Luc Mélenchon, quien sacó en torno al 22% de los votos, si no me equivoco, sí, así es, en torno al 22%, lo cual implica que su electorado será clave en esta segunda vuelta. Hay que remarcar algunas cuestiones. En general se señala a Marine Le Pen como la candidata de extrema derecha o la candidata ultra, frente a Macron como el demócrata o el moderado, inclusive algunos lo definen como progresista. En este espacio no nos interesa simplificar las cuestiones, y si bien queremos enfatizar en lo cuestionables que son algunas propuestas y algunas posturas xenófobas por parte de Le Pen, también es cierto que Macron proviene de la banca, es un hombre del neoliberalismo, y también es cierto que algunas de las propuestas de Le Pen se basan como contracara frente a la flexibilización laboral, por ejemplo, o a la apertura indiscriminada que para muchas significa Macron. Por eso es bastante más difícil que leer como algo de izquierda a derecha, ¿no? Es más complicado que eso. Como decía, Mélenchon, el tercer candidato, estuvo muy cerquita de Le Pen, y si bien uno, de vuelta, si lo simplificamos en la lectura de izquierda a derecha, se esperaría que Mélenchon traslade sus votos hacia el actual presidente, quien, si bien no es de izquierda ni es progresista, está menos alejado, digamos, que Le Pen, que tiene propuestas xenófobas o discriminativas, ¿no? Hay que destacar también, hay que comentar que Mélenchon llamó a no darle ni un solo voto a Marine Le Pen, por lo cual, si esto fuera matemático, todos sus votos se irían a Macron por descarte, pero sabemos que esto no es así, y para hacer un análisis complejo hay que señalar que los votos de Mélenchon son en general votantes desencantados con la actualidad francesa, con el sistema neoliberal que viene gobernando Francia, por lo cual muchos analistas señalan que es posible que parte de sus votos vayan a Le Pen, que si bien es de derecha, podría significar lo opuesto, también representa un descontento con el sistema. Por último, quiero mencionar respecto a los resultados del domingo 10 de abril, que el cuarto lugar, que sacó en torno a los 7 puntos, es de Éric Zemmour, que es un candidato que tiene un discurso más bien parecido al de Le Pen, por lo cual se espera que sus votantes vayan a votar a la candidata Marine Le Pen. Por último, quiero mencionar que Francia tiene un semipresidencialismo, por lo cual cohabitan tanto el presidente de la nación, en este caso Macron, que veremos si reelige o si cede su lugar a Le Pen, y por el otro lado un primer ministro que proviene de la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional. Para esclarecernos un poquito, estamos en comunicación con Adrien Sargent. Él es politólogo, es francés, aunque vive aquí en la Argentina. Se suele dedicar a las relaciones internacionales. En este caso, le vamos a pedir que hable puntualmente de su país de origen, y además integra la Fundación Meridiano. Adrien, te agradecemos por esta comunicación. Quiero comenzar preguntándote qué diferencias hay entre las elecciones de este domingo, esta segunda vuelta, y la segunda vuelta que tuvo como protagonistas a ambos participantes en 2017, ¿no? ¿Qué significaron en este sentido los años de gobierno de Macron? Hola Agustín, gracias por la invitación. Bueno, creo que la principal diferencia entre 2017 y 2022 es que ahora hay una posibilidad de que Le Pen o la extrema derecha gane esas elecciones. Esa es la principal
diferencia porque en 2017 las encuestas por lo menos mostraba, y el resultado también final mostró una amplia diferencia entre Macron y Le Pen. Hoy en día esa diferencia, en el momento de la primera vuelta, incluso hubo encuestas que mostraron un virtual empate. Después se amplió esa diferencia a favor de Macron, pero podemos decir que más allá de que sea lo más probable que Macron reelija, hay una probabilidad también para la extrema derecha o Le Pen de ganar. Bien, te quiero pedir que nos detalles cómo fueron estos años de la presidencia de Macron. Bueno, digamos que hay una continuidad y eso permite entender un poco mejor el contexto actual. Hay una continuidad de las políticas de Macron con las que fueron ejecutadas en años anteriores, décadas anteriores, como decía, que son reformas estructurales de corte neoliberal, entendido, porque a veces uno habla de neoliberalismo y a veces como que no se acepta bien el término, pero hay claramente un proceso donde es el Estado mismo que tiene un rol proactivo para extender mecanismos de mercado donde todavía no los hay. De manera muy concreta, por ejemplo, reduciendo los servicios públicos y reemplazándolos por otras soluciones de mercados. Esa es una característica de la presidencia de Macron, pero que se inscribe en una línea que ya había arrancado antes, desde varias décadas y que siguió. En ese sentido hubo reformas laborales y bueno, hubo un descontento social que se exprimió sobre todo bueno, como se conoció con la manifestación de los chalecos amarillos. Y ahí como que se vio que Macron tuvo que recular, dar un paso atrás, no pudo terminar todas las reformas que tenía previsto hacer, como la reforma previsional, que ahora sí lo plantea como próxima reforma en caso de ser electo. Y como característica de esta presidencia, entonces hubo una especie de giro autoritario a través de la represión que hubo en contra de los chalecos amarillos, que de hecho algunos intelectuales hablan ahora de liberalismo autoritario en Francia, ¿no? De como que hay un rechazo creciente, podemos decir mayoritario, a todas esas reformas, pero el sistema electoral como tal, como funciona con esa particularidad de, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, como es un escrutinio con uninominal, con voto mayoritario, no hay una representación de la preferencia hay una especie de distorsión a favor del oficialismo y eso hace que haya una especie de sentimiento de no representación de los franceses. Entonces hay como una especie de divorcio entre la política y lo que resienten la mayoría de los franceses. Adrián, como mencionabas al principio, este balotaje es mucho más reñido que el anterior, es posible que Le Pen gane. En ese sentido te quiero preguntar, ¿qué es esperable de los votos de Mélenchon, que sacó en torno al 22% y su electorado va a ser clave en esta decisión? Bueno, ahí hubo una consulta de la misma manera que se hizo en 2017, una consulta online de los militantes de Mélenchon, que es una parte menor, porque hubo otros ciudadanos que votaron a favor de Mélenchon que no son necesariamente militantes de su movimiento. Y ahí lo que se dio en esa consulta es una especie de 2/3 que votaría en blanco o en negro, perdón, o en abstención, y 1/3 que podía votar para Macron. Obviamente, como esa encuesta online fue organizada por el movimiento Mélenchon, no estaba la opción de votar a Le Pen. Ahora, las encuestas que salieron en esos últimos días muestran que hay muy poca gente que votó a Mélenchon que podía votar a Le Pen en esa segunda vuelta. Tal vez un 10-15%, pero no más allá de eso. Y bueno, un poco de la misma forma que esa consulta online
señala un dos tercios que no votaría ni a Macron ni a Le Pen, decía o abstención o voto en blanco o nulo. Claro, sí, es interesante. Yo no conocía este dato de la encuesta, pero es interesante también leyéndolo como que quienes militan en una campaña se supone que son más orgánicos con la decisión de Mélenchon. Entonces es llamativo que haya un porcentaje importante dentro de la militancia que decida de cualquier manera no apoyar a Macron. Te quiero Ojo preguntar por la que... figura de Marine Le Sí. Pen. Al principio yo no sé si me ibas a decir algo, te interrumpí. No, quería por ahí tal vez precisar una cosa, es que Mélenchon dijo, y lo dijo repitiéndolo de forma retirada en su discurso después de la sección de primera vuelta, que no haya ni un solo voto por Marine Le Pen. Eso fue clarísimo, pero la interpretación de esto no es que uno tiene que necesariamente, de manera orgánica, para un militante de su movimiento, votar a Macron. O sea, cuando uno dice no voto por Marine Le Pen, quedan dos opciones: votar en blanco, nulo, o abstenerse, ¿no? Entonces, de hecho, eran las opciones propuestas en esa consulta online, de abstenerse o de votar en blanco o nulo. Claro, sí, bueno, es un análisis interesante, tal cual. Te quiero preguntar ahora por la figura de Marine Le Pen. Que vos mencionabas un poco al principio sobre las fallas, digamos, o sin una carga valorativa sobre las reformas neoliberales que realizó Macron. Algunos de ellos, algunos de sus efectos son los que utiliza Le Pen para imponer ciertas propuestas o ciertos proyectos nacionalistas, algunos xenófobos, por supuesto hay que enfatizar en esto, pero más allá de eso, digamos, te quiero preguntar, ¿quién es Marine Le Pen? ¿De qué defectos del sistema francés se agarra como para establecer su figura? Y además te quiero preguntar si es cierto que hubo una moderación de su discurso en las últimas semanas para captar el voto de izquierda, y si es comparable con otras figuras calificadas de extrema derecha, como es el caso, por ejemplo, de Donald Trump, o acá en Sudamérica, el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. A ver, creo que para empezar a entender lo que está pasando en Francia, como vos lo decía al principio del análisis, ahí lo podemos ver de distintos clivajes, ¿no? El clivaje tradicional izquierda-derecha, que sigue existiendo, pero tal vez no de la misma forma como pasaba unos décadas antes. Y hay otro clivaje que es, y sobre el cual se monta básicamente Le Pen, que es los ganadores contra los perdedores de la globalización, de esas reformas. Y en ese sentido, un primer señal, una señal de alerta que salió en el sistema político francés fue el voto de 2005 sobre ese referéndum sobre la Constitución Europea, que venía a cristalizar todas esas reformas estructurales, neoliberales, de apertura indiscriminada, etcétera, a nivel económico en particular. Y ahí, en contra de la mayoría de la clase política, los franceses votaron que no. Y a pesar de que votaron que no, unos años después, esa misma constitución, que fue reformulada como el Tratado de Lisboa, volvió y fue aprobada esa vez únicamente en el Parlamento. No hubo consulta popular, no hubo referéndum. Y eso como que quedó, se instaló como que un déficit democrático para la mayoría de los franceses. Lo percibieron así. Y Le Pen se inscribe, a diferencia de su padre, Jean-Marie Le Pen, que tenía una línea más de extrema derecha clásica, es decir, ultraliberal en lo económico y xenófoba en temas sociales, en contra de la inmigración. Bueno, Marine Le Pen trató cambió sobre todo sobre el aspecto económico en su narrativa, ¿no? Porque es una cosa su discurso y otra cosa lo que propone en su programa, pero en su narrativa el principal cambio que hizo es de tener de hablar de Estado protector, de hablar de proteccionismo,
de hacer críticas al libre cambio. De hecho, lo volvió a hacer en el debate presidencial de esta semana. Entonces, tiene una narrativa que se supone integra más la problemática social y económica que no la tenía la extrema derecha hace 20 años, vamos a decir. Pero también, como vos decías, tiene una componente xenófoba. Por ejemplo, en su programa habla de preferencia nacional, es decir, plantea que los residentes legales, es decir, lo que está instalado en Francia y reconocido como extranjeros y residentes, no tengan los mismos derechos que los ciudadanos franceses en el término de acceso al empleo, en términos de acceso a algunas prestaciones sociales, y además esa narrativa de hay que cerrar todas las fronteras, hay que perseguir a todos los inmigrantes, hay que deportarlos de vuelta en sus países de orígenes. Esa temática xenófoba sigue y también la utiliza como para tratar de usar la inmigración o los extranjeros en Francia como especie de chivo expiatorio para explicar esa degradación a nivel social y económico, diciendo, bueno, son los extranjeros que le roban su trabajo, por eso están desempleados, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, inclusive hay propuestas que creo que ahora dejó de mencionarlas de cara al balotaje, pero tienen que ver, por ejemplo, con limitar la libertad de culto de las personas musulmanas, ¿no? Ella dice que pueden ejercer su libertad de culto en privado, pero no en público, algo medio un poco extraño, Sí, una visión extraña de bueno, la libertad. Sí. salió en el debate esa temática sobre la tela islámica, de que Marine Le Pen, bueno, sí, sigue proponiendo de prohibirla en todos los espacios públicos, lo que sea un acto de discriminación hacia una sola religión, ¿no? Totalmente, totalmente. Adrián, te quiero preguntar por último, acá sí apelo un poco más a tu lugar como analista internacional, porque hay un suceso, el más relevante seguramente en el mundo en este momento, que es el conflicto bélico en Ucrania entre este país y Rusia. Te quiero preguntar de qué manera influye a Francia y cómo abordan esos problemas ambos candidatos, tanto Macron como Le Pen. Una realidad que escapó un poco al principio de la campaña electoral, que la principal temática que preocupa a los franceses es el tema del poder adquisitivo. Durante buena parte de la campaña se habló de inmigración, de tema de extrema derecha, pero en realidad es el poder adquisitivo que más preocupa a los franceses. Y hoy en día, la guerra en Ucrania impacta sobre esa temática del lado del sector energético, ¿no? Por la alza del precio de los combustibles, el precio del gas, el precio de la electricidad también, que está impactada por cómo está funcionando el sistema energético. Y de hecho, algo que se está hablando es de que la Unión Europea está esperando las elecciones de Francia para tomar una decisión de ir hacia un embargo sobre el petróleo ruso. Lo que de suceder aumentaría todavía más los costos de los combustibles, que recordemos fue una componente que disparó, no fue la única, pero que sí disparó también ese movimiento de protesta de los chalecos amarillos. Bueno, frente a esto, digamos, hay propuestas distintas de Macron y Le Pen. Macron habló de hacer, bueno, un cheque de energía, de mandar una suma de dinero a los franceses para tratar de disminuir ese sobrecosto energético debido a la guerra en Ucrania, mientras que Marine Le Pen, como principal medida, plantea una reducción de los impuestos, del IVA, en particular sobre todo lo que es costos energéticos. Bien, clarísimo. Hay una diferencia, podemos decir, también respecto a Macron,
podría leerse como alguien mucho más alineado a la Unión Europea, y Le Pen ahí destaca, se aleja un poco más, digamos, destaca, según sus propias palabras, dice que hay que priorizar a los franceses a los lineamientos de la Unión Europea, ¿no? Sí, claramente Macron tiene un discurso, una narrativa mucho más pro-europea que Marine Le Pen, pero igual Marine Le Pen tuvo una evolución entre 2017 y 2022, porque en 2017 planteaba una salida de la Unión Europea, por lo menos del euro, mientras que hoy en día ya no plantea para nada esa ruptura. Bueno, habla de la necesidad de reformar la Unión Europea, de que sea más una unión de países, o sea, que haya más una vuelta de la soberanía hacia Francia. En ese sentido, hay claramente una diferencia porque Macron habla de soberanía europea. Totalmente. Adrián, ha sido muy claro, te agradecemos por tu participación en Horizonte Sur Global. Muchas gracias. Un abrazo grande. Desde acá vamos a un corte y seguimos con el programa. Seguimos con Horizonte Sur Global por la pantalla de Barricada TV, y esta semana se confirmó algo que desde hace varios meses se suponía que iba a pasar, que es que Lula da Silva será candidato a presidente en octubre en las elecciones que en Brasil se realizarán el 2 de octubre. Todo indica que su principal contrincante será el presidente actual de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Sobre esto habló Ana Dagorret, la compañera periodista de ARG Medios. Vamos a ver esta columna y terminamos con el programa. Buenas noches, compañeros de Barricada TV, buenas noches también a toda la audiencia. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que ha sido el lanzamiento de la precandidatura de Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores para disputar la presidencia de Brasil, esta elección que va a realizarse en el mes de octubre de este año. Y este anuncio se hizo a través de la cuenta de Twitter del expresidente, en donde se estableció que el día 7 de mayo se iba a hacer el lanzamiento de la precandidatura de forma oficial. Y esto viene a suceder, ¿no?, en un momento tras mucha especulación sobre si el expresidente sería o no sería candidato a presidente. Hay que recordar que Lula tuvo sus derechos políticos impedidos en el año 2018, motivo por el cual no consiguió disputar la elección en ese momento, y motivo por el cual quien terminó llevando adelante esa candidatura es el ex intendente de San Pablo, Fernando Haddad. El año pasado, a través de una decisión del Supremo Tribunal Federal, que anula las condenas del expresidente, es que Lula recupera sus derechos políticos, y es desde entonces que se empieza a especular con una candidatura, ¿no?, del expresidente, algo que transformó completamente el mapa político de Brasil, porque lo arrojó a Lula directamente como favorito a llevarse este mandato que se va a disputar este año. Y bueno, es algo que incomodó muchísimo al actual presidente Jair Bolsonaro, quien desde que comenzó su mandato ya está en campaña para volver a elegirse en este año electoral. Lo que dicen las encuestas en este momento es que Lula es el favorito a llevarse la victoria en esta elección. Hay cerca de un 44-45% de intención de voto para el expresidente del Partido de los Trabajadores, por sobre una intención del 23-24% que tendría el
actual presidente Jair Bolsonaro. Lo que hay que decir en relación a la candidatura de Lula también es que quien lo va a acompañar en esta fórmula presidencial es el ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, una figura muy importante dentro de lo que es el Partido Socialdemócrata Brasileño, el PSDB. De hecho, Alckmin fue gobernador de San Pablo por el PSDB. Hace poquito tiempo Alckmin se desafilió de este partido y se afilió a lo que es el Partido Socialista Brasileño, un partido de centro del país que forjó esta fórmula presidencial que va a disputar la elección en este año 2022. Y Alckmin es una figura controvertida porque en el año 2016 fue una de las figuras que apoyó el golpe de Estado parlamentario contra la expresidente Dilma Rousseff, pero además también es una figura que en el 2018 concurrió a la elección presidencial, no consiguió más de el 6-7% de los votos y luego cuando se determinó que la segunda vuelta electoral la disputarían Fernando Haddad y Jair Bolsonaro, Alckmin lo que hizo fue apoyar la candidatura de Bolsonaro. Hoy por hoy se planta, ¿no?, como una figura que dice enfrentar el fascismo encarnado en el actual presidente, pero bueno, tanto dentro del Partido de los Trabajadores como dentro de los movimientos progresistas y de izquierda en el país hubo mucha resistencia para aceptar el nombre de Geraldo Alckmin como precandidato a vicepresidente en la fórmula favorita, ¿no?, a llevarse la elección. ¿Por qué? Básicamente porque existen algunos análisis que establecen que si bien esta es una fórmula que lo que busca es alcanzar más votos para eventualmente conseguir una victoria ya en primera vuelta, algo que se conseguiría con más del 50% de los votos, también lo que implicaría es una garantía de gobernabilidad, ¿no?, en un eventual tercer mandato de Lula, con lo cual también se habla de ciertos condicionamientos a la hora de gobernar, ¿no? Principalmente si tenemos en cuenta que hay reformas que el Partido de los Trabajadores quiere llevar adelante en relación a reformas que ya se hicieron, como por ejemplo la reforma laboral o la reforma previsional, que desde el lado de Geraldo Alckmin no hay ninguna intención justamente de volver atrás. Entonces ya sería un gobierno que podría empezar con ciertos condicionamientos. Pero bueno, en principio lo más importante para el Partido de los Trabajadores, para el progresismo brasileño y para el progresismo también latinoamericano es llevar adelante, conseguir una victoria en esta disputa electoral que será en octubre de este año. Si bien la campaña oficialmente empieza en el mes de septiembre, ya estamos viendo ciertos movimientos, ciertos actos, ¿no?, que vienen llevando adelante tanto el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con Geraldo Alckmin y con los movimientos de izquierda, pero también por parte del propio gobierno de Bolsonaro, ¿no?, que también hace unos días lanzó la precandidatura del actual mandatario y que, bueno, viene llevando adelante, como siempre, ¿no?, varios ataques a lo que son las instituciones de la justicia por justamente determinadas medidas que la justicia viene tomando para impedir que esta campaña electoral tenga características similares a lo que fue la campaña electoral en el 2018, donde hubo muchísima diseminación de desinformación y noticias falsas. En esta oportunidad lo que la justicia viene haciendo justamente es tratar de coartar esa campaña de desinformación, lo cual incomoda al actual presidente porque esa es básicamente la principal herramienta para hacer campaña. Entonces, desde ahí, ese es el motivo por el cual vienen surgiendo los ataques de parte de Bolsonaro y aliados de Bolsonaro a miembros de la Corte Suprema de la Justicia Electoral. Entonces habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta campaña que, como les decía, todavía no empezó, pero que ya empieza a perfilarse como una disputa muy, muy complicada, ¿no?, entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Hemos llegado al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Como siempre, les agradecemos por estar del otro lado. Les recordamos que nos pueden ver por el canal de YouTube de Barricada TV, también por la aplicación para celulares y tablets llamada Barricada TV y por el 32.1 de la televisión digital abierta. Hasta la próxima.